Voy a haceros un breve resumen. Supongo que ya habrá mucha gente que sabe esto, pero para los que seáis un poco más novatos, de cómo se tiene que hacer agujeros en maderas o en metales. Para hacerlo podéis hacer coronas para agujeros grandes, se sobreentiende. Coronas que tienen un diámetro exterior, el que sea, podéis comprar un kit o podéis comprarlas sueltas. Este diámetro exterior será el que quedará agujereado en la madera. Esto viene montado en sus osillos. Normalmente hay dos medidas de osillos, uno para coronas pequeñas y otro para coronas grandes. Este kit es un kit económico que no sirve para metal, solo sirve para plásticos y maderas. Si queréis comprar unas buenas coronas que os sirvan tanto para maderas, plásticos y metales, os recomiendo que compráis coronas Starrett. Vienen los osillos y las coronas aparte. Tenéis que comprar el osillo y luego simplemente compráis las coronas sueltas, las que os necesitéis para hacer cualquier trabajo. Otra opción que tenemos, las brocas de pala. Las brocas de pala sirven para hacer agujeros solo en maderas y plásticos. Estas brocas llevan un centrador muy grande que nos permite clavar directamente sobre la madera. No necesitan agujero previo. Es más, si hacemos un agujero previo es muy probable que se nos descentre al hacer el agujero, que nos vibre. Tenemos que usarlo normalmente, o sea, siempre que se pueda, con un taladro de columna y coger la pinza lo más cercana a la punta posible, hasta lo que nos dé, lo que podamos. Y es aconsejable no utilizar alargadores. Cuantos más alargadores pongamos, más vibrará y peor nos quedará el agujero. La ventaja de estas brocas de pala es que podemos hacer un agujero en una madera y hacerle un encaje sin traspasarla. Que las brocas de corona, si no traspasamos, nos va a quedar simplemente un aro hecho y la madera dentro pegada. Para hacer agujeros grandes tenemos todo esto. Para hacer agujeros pequeños tenemos las típicas brocas de metal. Como el nombre indica, están pensadas para metal. También sirven para hacer agujeros en madera, pero no es tan recomendable, porque si no hacemos un buen agujero, o sea, un buen marcado en la madera, siempre se nos pueden mover y no hacer el agujero justo en el punto que queramos, aunque la precisión es muy alta. Entonces, si queremos hacer muchos agujeros en madera, hay estas opciones. Estas brocas son específicas para madera, llevan una punta muy afilada que nos permite clavarla directamente sobre la madera sin hacer una hendidura pues muy honda al principio. Simplemente podemos hacer una marca con un lápiz y clavarlo directamente y empezar a hacer el agujero. Al traspasar la madera, por el diseño que tiene, astilla mucho menos esta broca que esta. Pero por otro lado, las brocas de acero podemos encontrar muchísimas más medidas que las de madera. Por tanto, yo os aconsejo que tengáis un juego completo de brocas de acero y un pequeño juego con las medidas más habituales de las de madera. Por ejemplo, de 4 a 10. 4, 6, 8 y 10, por ejemplo, serían las medidas buenas. O incluso 3. 3 también es una buena medida. Luego, si queremos hacer agujeros en metal, vamos a usar estas brocas, pero para hacer la hendidura principal, yo os aconsejo que compréis una broca de puntear, que es esto de aquí. Es una broca con una pequeña punta que creo que hace 3,2 milímetros y luego otro pequeño cono más grande que hace en este caso 6,25 o algo así. Hay muchas medidas, os aconsejo esta, que es la de 3,2 o la de 6,25. Esto lo que nos permite es hacer un buen marcado profundo con un buen cono de entrada para que luego al hacer el agujero directamente con la broca este cono coincida y no nos fimbree la broca ni se nos vaya el agujero de donde lo hagamos marcado. Siempre lo que vamos a hacer es
con un granete punzón al metal, luego le hacemos una pequeña entrada con la broca de puntear, o sea, punteamos todos los agujeros y finalmente hacemos los agujeros con la broca de metal correspondiente. Si queremos hacer un agujero muy grande, vamos a usar primero una broca más pequeña para ir abriendo el agujero y luego ya le pasaremos otra broca más grande. Como más grande el agujero, más escalado haremos. Más cositas que podemos hacer. Cuando hacemos encajes para tornillos con cabeza avellanada en maderas, yo siempre recomiendo hacer un agujero previo. Para hacer este agujero lo que tenemos que hacer es medir el tornillo. Si os fijáis, en las cajas de la tornillería siempre os pone la medida en milímetros 4×30, por ejemplo. ¿Qué significa esto? El primer número es el diámetro en milímetros del tornillo, rosca incluida. Es este diámetro de aquí. En este caso es 4 milímetros. El segundo número es la longitud total del tornillo. En este caso 30 milímetros, tal y como indica la caja. Para hacer un buen taladro para unir dos maderas, yo os aconsejo que en la primera madera donde vais a poner el tornillo, le hagáis un agujero pasante, en este caso de 4 milímetros. En la segunda madera, os aconsejo que le hagáis siempre un agujero pasante del diámetro interior de la rosca, o sea, del tornillo, del cuerpo del tornillo, sin contar la rosca. Si os fijáis, estoy midiendo sin contar la rosca. En este caso son 2,5. Haced 2,5 o menos. Si la madera es muy fuerte, tipo madera de pie muy dura, 2,5. Si es madera de pino o otras maderas más finas, con 2 tendríais bastante. Para hacer un buen ensamblaje y dejar los tornillos sobre madera, estoy hablando, con la cabeza a ras de la madera, podemos hacer varias opciones. Primero, comprar unos tornillos que llevan avellanadores incluidos. Llevan una pequeña cuchillita aquí que nos avellana el agujero. Otra opción que tenemos, comprar avellanadores, hay varias medidas, hay en kits, hay lo que queramos, y hacerle un avellanado a la entrada del tornillo. Entonces, primero haremos el agujero, luego este agujero nos servirá de guía para hacer el avellanado. Estos avellanados los podemos hacer a mano, pero si queremos que nos queden perfectos, se aconseja que los hagamos con un taladro de columna. Esto nos evitará que nos quede el agujero torcido y luego la cabeza nos sobresalga más por un lado que por el otro. Otra cosa importante, siempre coger el portabrocas lo más abajo posible. Por ejemplo, por aquí. Si le ponemos un alargador y cogemos el portabrocas por aquí, ¿veis? Tiene juego. Este juego siempre nos va a dejar una tolerancia más alta en el agujero. Por tanto, no quedará tan perfecto. En este caso, para madera, pues no nos importa, pero si lo hacéis esto mismo en metales, que nos servirían en este caso los mismos avellanadores, porque estos son para metal y sirven también para madera, entonces sí que cogedlos lo más abajo posible o sin el alargador para que nos quede un agujero concentrado.